Hola, estimados, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio entonces al día de hoy para que se abra aquí la presentación. Igual vamos esperando que se vayan conectando los demás compañeros, que hay pocos conectados para el día de hoy. Este salón o esta sección creo que tiene como 40 o 50 personas y no hay ni la mitad ahí. Deberían estar conectándose todos. Eh, ¿Cuántos que son en este salón de ustedes? Profe, si no me equivoco, 40 y algo. 40 y algo. Okay. Creo que esta sección es la que tiene más que los demás, ¿no? Más que la 2 creo que tiene, la G2 creo que tiene más estudiantes, ¿no? Creo, tiene como 100, casi 50, 80, no sé. Bien, bueno, mientras los demás se van conectando, vamos a ir haciendo la presentación. A ver, ¿quién me puede indicar en qué lámina o en qué espacio quedamos la semana pasada? Estuvimos hablando del principio de identidad, ¿cierto? Y luego, ¿qué más estuvimos hablando? A ver, ¿quién se recuerda? Que dice Carla Nelson. Carla Nelson. Que dice Carla Nelson, si está presente, por favor. Está Carla Nelson. A ver qué dice Aileen Liu. Aileen Liu. Aileen Liu tampoco. Oye, vamos a tener que empezar a pasar lista para ver quién está presente o no. Evelyn Torres. Presente. Cuéntame, Evelyn. ¿Qué fue lo último que vimos acá? Evelyn. Evelyn, ¿me escuchas? Evelyn, ¿me escuchas? No hay nadie. A ver, Cherry Jiménez. Sí, profe. Cuéntame, ¿qué fue lo último que vimos de esta materia la semana pasada? ¿Te recuerdas? Antropología forense. Claro, antropología forense es la temática, pero ¿qué fue lo último que vimos? Estamos hablando de identidad, estamos hablando de identificación. ¿Qué hablamos? ¿Qué fue lo último que conversamos y vimos? A ver, ¿qué se recuerdan? Reconocimiento del cuerpo. Reconocimiento del cuerpo no exactamente fue. Estamos hablando del principio de identidad. Oiga, lo voy a poner a participar porque en las últimas clases yo no lo he puesto a participar.
pensando que ustedes estaban anotando y todo esto, pero no he anotado mucho por lo que veo, porque solamente 2 personas me están indicando, por lo menos conversaron o dijeron algo. Entonces, la idea es que ustedes también puedan participar, pues todos, ¿no? No que conecten sus computadoras, su teléfono celular y luego se vayan. La idea es que puedan participar. Estuvimos hablando de lo que era el principio de identidad, ¿ok? Estuvimos hablando de lo que era la identidad, estuvimos hablando de lo que era el concepto de identificar, estuvimos hablando de lo que era individualización e identificación, ¿ok? Ya habíamos hablado acerca de lo que significaban los procesos técnicos científicos y por qué se consideraban procesos técnicos y por qué se consideraban procesos científicos, ¿ok? En cuanto a lo que es la identificación, el caso de la antropología forense, ¿sí? Porque habíamos dicho Eunixis Cano, porque habíamos dicho que eran procedimientos técnicos y científicos. A ver si te recuerdas. A ver qué anotaste por allí. Porque nos permitía saber cuál era la identidad de las personas y así darle una sepultura como se lo merece. Ya, eso habíamos hablado, eso era lo que estás mencionando tú ahorita, era justamente la importancia de la identificación. ¿Ok? Era un poco lo que es la importancia de la identificación, porque mencionábamos que la importancia estaba o venía dada por la necesidad que tienen familiares de poder conocer el destino de sus seres queridos para poder, en todo caso, que el cadáver ha perdido la identidad, poder devolvérsela para que puedan ser enterradas y para que puedan ser llevadas a un lugar donde se pueda rendir el culto o ritual funeral de acuerdo a la creencia religiosa que se tenga. ¿Sí? Habíamos hablado un poco entonces de la importancia de por qué identificar. Pero en cuanto a esto de la identificación, esta lámina que está acá, dice que son los procedimientos técnicos y científicos, ¿no? Porque habíamos dicho que eran técnicos y científicos, que era lo que justificaba que fueran técnicos y científicos. Vamos a ver qué dice Irving Marengo. Irving Marengo. Irving Marengo no está. José Rodríguez. José Rodríguez tampoco está. María Reyes. No está. Mark Samuels. Diga, profe, buenas tardes. Hola, Mark. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando hablábamos aquí de esta lámina relacionada con identificación, habíamos dicho que eran los procedimientos técnicos y científicos, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué eran considerados procedimientos técnicos y científicos? ¿Qué relevancia tiene, qué relevancia tiene que ver el hecho de que sean técnicos y científicos con los procesos de identificación? A ver. Ok, profe, yo digo que es de suma importancia, ya que a través de los conocimientos técnicos científicos, como en la clase anterior mencionó, podemos identificar los cuerpos de la persona, ¿sabe? Entonces, poder darle, como anteriormente había mencionado la compañera Eunice, si mal no recuerdo, una sepultura como se merece, tipo conociendo sus rasgos y a qué pertenece. Ok. Ok.
bueno, un poco va por ahí con lo que habíamos mencionado, ¿no? Cuando hablamos de técnicos y científicos, es que al momento de que estamos haciendo procesos de identificación, los procedimientos que se aplican para poder hacer la identificación son procedimientos que están avalados, son procedimientos que han sido trabajados o que han sido ejecutados por procedimientos estandarizados por poblaciones, es decir, han sido practicados, han sido eh, eh, puestos en práctica gracias a estudios poblacionales que se han realizado. ¿Okay? Entonces, por eso que hablamos de procedimientos técnicos y científicos, es decir, que no son tomados de la mano, no son tomados del aire, no son tomados de forma improvisada, sino que son procedimientos que la ciencia, a través del estudio científico, en este caso de las osamentas, de los restos óseos, ha podido generar diversas conclusiones, ha podido generar diversas situaciones que han permitido establecer cuáles son los elementos para poder identificar a los individuos. ¿Okay? Por ejemplo, cuando sabemos que tenemos un cráneo que es de una persona de sexo femenino, lo sabemos es porque existen trabajos previos y estudios previos que nos han orientado y nos han indicado que el cráneo, por ejemplo, cuando tiene apófisis mastoides desarrolladas, cuando tiene arcos cigomáticos delgados y alargados, cuando tiene órbitas redondeadas, cuando tiene un borde supraorbital filoso o un borde cortante, entonces eso son características de una persona de sexo femenino. ¿Okay? Eso quiere decir entonces que son elementos que han sido anteriormente probados, han sido anteriormente elaborados y demostrados, indicando que esas cualidades pertenecen a un individuo de sexo femenino. ¿Okay? Entonces, eso en cierta forma es la aplicabilidad de los procedimientos técnicos, ¿ya? Porque son técnicos, porque lo ha evaluado un especialista, lo ha evaluado una persona que tiene una experiencia o que tiene una suma de conocimientos, ¿okay? Y que los utiliza y los aplica, en este caso, para la antropología forense y en el campo médico-legal. Profe, disculpe, hay, ¿Todo bien? hay estudiantes en la sala de espera para ¿En que serio? los acepte. No tengo nadie en sala de espera. Mira. Ok. Bueno, habían dicho Dígale así que en el vuelvan, grupo. no, dile que vuelvan a intentar. Mira que no hay nadie. Y ustedes están viendo aquí que está la pantalla. Normalmente cuando hay estudiantes en sala de espera quedan aquí un mensajito indicando. Entonces para que, por favor, dile que vuelvan a ingresar con el link que se les envió a ver. Porque hasta ahorita no hay ninguno. Bien. Habíamos hablado de estos elementos, ¿no? Elementos de la identificación positiva o confirmatoria igualmente. Hemos dicho que para poder identificar a un individuo, ¿okay? En este caso un cadáver, se utilizaban elementos o comparación o procesamiento de información ante mortem, ¿sí? Cuando hablamos de información ante mortem, ¿qué dice Yanelis de León? ¿Qué significaría información ante mortem? Yanelis de León. Yanelis de León, ¿cómo está? Ciara Rodríguez. Tampoco está Ciara Rodríguez. Said Gadeón. Sí, profe. Cuéntame, Said, ¿a qué se refiere a datos o información ante mortem? ¿Puede repetir la pregunta que no escuché bien? ¿A qué se refiere con información o datos ante mortem? O sea, ¿a qué se refiere los datos de antes muerte? Ante mortem, ¿qué significa? ¿Qué refiere? ¿Qué quiere indicar eso? O sea, eso ¿cómo lo explico? Se Con tu propia refería, palabra, vamos, con tu propia palabra.
Se refería entonces a toda la información que se obtiene de la persona muerta Ante mortem, pero esa información que se obtiene de la persona muerta, ¿cuándo? ¿En qué momento? después de su muerte. Antes No, de su muerte. antes Antes de de su su muerte. muerte. Antes de su muerte, profe. Por ejemplo, digamos que tiene piel debajo de la uña, puede ser que haya estado peleando con alguien que le rasgó la piel, cosas como esas, pues, se podría No, decir. no. Eso que estás comentando ahí son indicios y están vinculados con eventos perimortem que suceden durante o los vinculados, o que están vinculados durante el proceso violento que generó la muerte. Cuando hablamos de datos antemortem, estamos hablando de información que se colecta, que se reúne antes de la muerte, es decir, toda aquella información importante, ¿ya? Que está vinculada con una persona y que nosotros conocemos antes de que muriera. Por ejemplo, si la persona era alta, si la persona tenía una edad de 25 años, si tenía una estatura de 1,65, si tenía el cabello largo, si tenía el cabello oscuro. ¿Okay? Entonces, todo eso es información ante muerte. ¿Sí? Y luego se coteja con lo que es la información post-mortem. ¿Okay? Entonces, esa información post-mortem es la que tú dices, que es la que se levanta o la que se realiza luego del estudio del cadáver. Pero eso es una vez que ya esté en morgue. ¿Okay? Entonces, normalmente, esta información post-mortem es cotejada con la información ante-mortem que no las brindan los familiares y esa información entonces permite unirse y así poder identificar individuos. ¿Okay? Es entonces la información que es ante-mortem. Es decir, cuando hay suficiente coincidencia de la información levantada por los datos aportados por los familiares más los datos provenientes del estudio del cadáver, entonces que se puede hacer una identificación positiva o confirmatoria. Bien, creo que esta lámina también la habíamos visto acerca de lo que es la importancia de la identificación en los individuos. ¿Ok? Habíamos visto aquí, a ver, Laura o María Luz Mojica. A ver qué dice María Luz Mojica. Diga, profe. Yeah. ¿Cuál era la importancia de identificar? Profe, según lo que yo tengo entendido y lo que anoté de la clase pasada, era que lo más importante al identificar un cuerpo era pues eso mismo, darle una identidad para que su familia lo viera y poder hacerle una cristiana sepultura, por decirlo así. No sé si estoy equivocada. Ok. Vamos a ver qué nos dice Nicole Matthew. Diga, profe. ¿Cuál era la importancia de la identificación para ti? Conocer lo que le pasó al paciente. Ya. Bueno, en este caso no es paciente, en este caso ya sería Bueno, al una cadáver. víctima. Ya. En este caso ya sería una víctima. Ok. Ok, esa es la importancia de la identificación. ¿Sí? Ok. Conocer qué le pasó al cadáver, pero ese conocer qué le pasó al cadáver o qué le pasó a la víctima tendría que ver más que todo con la causa de la muerte. Ese ya es otro tema, un tema médico-legal vinculado a saber o conocer por qué la persona murió. Pero en este caso, ¿por qué es necesaria la identificación? A ver, Nicole, Matthew. Sí, profe, dígame. Que por qué es importante la identificación. Nicole, Sí, profe. Voy titi pensando en la respuesta. no tiene DLP. Bueno,
que podemos conocer la causa de la muerte. Ya. Bueno, la causa de la muerte es una cosa totalmente distinta a la identificación. La identidad de la persona. Ok, conocemos la identidad, pero ¿por qué es importante conocer la identidad? Podría ser para que no se haga pasar por otra persona, no sé. Está bien, eso es una de las necesidades, ¿ok? Importante es el poder identificar a un individuo porque tal vez puede estar haciéndose pasar por otra persona. Muy bien. Ya hemos dicho que esto tendría a necesidades culturales y sociales vinculadas con una necesidad humanitaria, ¿ok? La necesidad humanitaria de estar identificados, ¿sí? Por eso que hablábamos también de diferentes tipos de identificación: identificación cultural, identificación física, ¿ok? Entonces, todos esos elementos estarían presentes, ¿ya? Al momento de poder identificar correctamente, porque una identificación de un individuo, en este caso de un cadáver, pues está vinculado con necesidades humanitarias, con necesidades de derechos humanos y cualquier otro tipo de necesidad social y cultural, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los familiares siempre van a necesitar un lugar, van a necesitar un espacio, van a necesitar un sitio a donde poder llevarle una flor o a donde poder rendir el tributo o el culto funerario de acuerdo a la religión que profese. ¿Okay? Entonces, por eso es importante la identificación de los individuos, porque la identificación proviene de un derecho universal que todos nosotros podemos tener. Todos nosotros tenemos derecho a tener un nombre, todos nosotros tenemos derecho a tener un apellido, todos nosotros tenemos derecho a que nos denominen de alguna otra forma. Todos nosotros tenemos derecho a estar identificados con un grupo, con una creencia cultural, con un grupo religioso, con un grupo político, y eso forma parte de las identidades que tiene cada una de las personas. ¿Okay? Entonces, una de las labores que en este caso hace el antropólogo forense es volver a recuperar esa identificación que pudo haber perdido el individuo en un momento de la muerte. ¿Y cómo la puede perder? Bueno, sencillamente cuando los cadáveres o los cuerpos comienzan un proceso de descomposición, ¿okay? Donde ya el tejido blando existente a nivel de las huellas dactilares se desaparece, no existe. Entonces entran, se dificulta un poco la identidad y es cuando tienen que ingresar los sistemas de identificación especial como lo son antropología, odontología y ADN. ¿Okay? Que son los tres tipos de sistemas de identificación que se utilizan en el mundo. ¿Ya? Y es por esto que es importante aplicar estos sistemas para poderle devolver la identidad a un individuo que la ha perdido temporalmente. ¿Okay? Recuerden que la identificación normalmente de individuos plantea o requiere que se deben atender necesidades sociales y culturales, porque esa persona al momento de que fallece debe seguramente tener algunas responsabilidades y algunas obligaciones. ¿Okay? Y esas obligaciones y necesidades deben ser atendidas por las personas que quedan con vida. Entonces, de esta forma, se cumple con uno de los pasos relacionados con la identificación en base a la asignación o a los eventos culturales y sociales que puedan estar inmersos o que puedan vincular a la persona que acaba o que recién o que luego de un tiempo falleció. Muy bien, hablábamos esto, ¿no? De la importancia también sobre identificar. La importancia de identificar a las personas cuya identidad se desconoce responde asimismo al derecho fundamental de todos los seres humanos. ¿Y por qué hablamos que identificación es un derecho fundamental? Porque la mayoría de las leyes, la mayoría de las constituciones a nivel mundial, ¿sí? Plantea siempre que cada ciudadano debe estar identificado por un nombre y un apellido. Entonces eso ya corresponde a un derecho fundamental. Nadie puede llegar y quitarte a ti tu nombre sin tu consentimiento y decirte, ya tú no te llamas Juan, ahora tú te llamas Pedro. Ya tú no te llamas María, ahora tú te llamas José. ¿Okay? Entonces, déjame que se me olvide aquí. Entonces, esa es la importancia como tal de la identificación, ¿no?
cumplir con ese proceso, con ese derecho fundamental de todos los seres humanos, ¿ya? Y de esta forma, pues también tiene una cierta cantidad de innumerables razones de tipo social, ¿no? De tipo de responsabilidad, ¿okay? Que está o se encuentra desarrollado con todos los procesos de identificación de cadáveres, ¿sí? Existe necesidad de siempre de informar a los familiares, informar a los allegados, informar a los amigos sobre la certeza de la muerte o el fallecimiento de una persona, ¿okay? Esto le permite en muchos casos solventar o en muchos casos solapar un poco el dolor por la pérdida. Recuerden que normalmente cuando una persona familiar cercano fallece, entonces existe un proceso de duelo por parte de las personas que quedan con vida, ¿no? Entonces viene un proceso de duelo mientras la persona acepta la muerte de su familiar, de su ser querido, y luego viene un proceso de depresión y posteriormente viene una elevación, que es ya cuando ha pasado un tiempo después de los hechos, donde pues los sentimientos cambian un poco, ¿okay? Los sentimientos pueden verse un poco afectados, ¿no? Pero eso tiene que ver o eso está relacionado con lo que es el proceso cultural, con lo que es el proceso intrínseco que puede llevar la persona y que requiere ser notificado en cualquier momento. Por eso que aquí dice, hasta las que tratan de posibilidad de proceder a la apertura de la sucesión de la persona fallecida o al evitar que personas internas en aparentar su muerte por sus antecedentes como infractores de ley simulen su propia muerte. Entonces aquí está la importancia de lo que es la identificación, no solamente antropológica, estamos hablando de cualquier identificación que se pueda llevar a cabo. ¿Okay? Hay situaciones, por ejemplo, donde a pesar de que se da el cotejamiento de la información ante muerte, es decir, la información que tiene que ver, toda la información que tiene que ver antes de la muerte, con respecto a la información post-mortem, entonces hay elementos que en algunas ocasiones no coinciden. Pero hay elementos que a veces no coinciden, ¿okay? O que no se logran ubicar porque existe un proceso de descomposición avanzado muy grande. Entonces aquí es cuando entran en juego estos procesos de identificación posible, presumible o aparente, ¿sí? Es decir, hay coincidencia en el momento en que nosotros vamos a hacer un cotejamiento o vamos a hacer una comparación entre la información ante-mortem y la información post-mortem. Entonces hay coincidencia parcial de los elementos que se pueden haber encontrado. Entonces en este caso, cuando hay una coincidencia parcial, es decir, que no puedo decir que existe una exclusión, pero tampoco puedo decir que existe una inclusión, entonces en este caso se trata de una identificación posible, presumible o aparente. Lo que son las pertenencias, ¿no? Existen momentos, existen situaciones donde las muertes de las personas se pueden dar en eventos masivos, ¿ok? Eventos masivos como cuál crees tú que puede ser un evento de muerte masiva de fallecimientos. A ver, Lina, es ahí seguro. Un temblor, profe. Algo así, digo, por ejemplo, un edificio o algo. Bueno, un temblorcito como que no va a mover mucha generación de muertes. No, pero o sea, tipo, o sea, lo que se me vino a la cabeza fue la caída de las Torres Gemelas, algo así, o sea, algo masivo. Claro, la caída de las Torres Gemelas puede ser, ¿no? El atentado, ahí donde hay muertes masivas, un avión que se caiga, ¿no? Estamos hablando de cuando ya hay más de 10 personas, 20 personas, estamos hablando de muertes masivas. ¿Okay? Un avión que se caiga con 150 personas, 150 pasajeros, ¿sí? Me imagino que cuando te pregunté acerca de muertes en cantidades, puede ser, en vez de decir temblor, puede ser un terremoto, ¿no? Que se empiezan a caer las edificaciones y se caen las construcciones, ¿okay? Un hecho de tránsito también, un hecho de tránsito también puede ser, ¿verdad? Sí, como que un accidente de un diablo rojo, algo así, algo grande. Ajá, un accidente de un bus, ¿no? Donde vayan 30, 20 personas, 40 personas y se accidente y se caiga por una colina por ahí abajo, ¿no? Y entonces, bueno, en este tipo de situaciones, ¿okay?
donde hay muertes masivas y los procesos de identificación a veces se ponen complejos. ¿Ok? ¿Por qué se ponen complejos? Bueno, porque hay veces que el evento genera fuego y las personas se carbonizan, ¿no? Entra el proceso de carbonización, se queman, quedan desfigurados, quedan desmembrados, ¿no? Se fracturan, se separan partes de los cuerpos. ¿Ya? Entonces, en estos casos, los procesos de identificación se ponen más complejos y las pertenencias, es decir, los objetos que pueden tener adheridos, los objetos de valor, los objetos de accesorios de vestimenta, los documentos de identidad, teléfonos celulares, cadenas, anillos, todo esto, son elementos que fácilmente hacen que uno pueda orientar la identificación de los individuos. Es decir, yo no puedo identificar a nadie porque tenga una prenda de vestir X, ¿okay? Sino que son elementos orientativos, elementos que nos orientan, elementos que nos ayudan a determinar la posible orientación de la identificación de estas personas. ¿Okay? Entonces las pertenencias son elementos importantes que hay que resguardar en los casos de hechos masivos, ¿no? Sería un error, ¿no? En algunos casos se ha visto, donde supongamos que mueran 30 personas o 40 personas. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacen? A veces los organismos de seguridad le quitan las pertenencias y las meten todas dentro de una bolsa y la llevan para el lugar de la morgue. ¿Okay? Entonces, eh, eh, está descontextualizando el ambiente, está descontextualizando el sitio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos quitando elementos que son importantes para la identificación del individuo, como lo pueden ser las prendas de vestir y los accesorios, para colocarlas dentro de una bolsa. ¿Okay? Entonces, en este caso, no se debería o no se debe mover las prendas de vestir ni los accesorios o no deben ser retirados de los cadáveres. Igualmente, en los casos en que ya se encuentra identificado el cuerpo, entonces, en este caso, deben ser devueltos a sus familiares y a sus seres queridos con todos los accesorios que pudo haberse encontrado al momento de la evaluación post-mortem. ¿Okay? Es decir, hay veces que hay elementos que eh, son ubicados en los cadáveres, pero que son tal vez de un recuerdo familiar, una herencia familiar, y muchas veces el valor sentimental es mucho más fuerte que el valor monetario. ¿Okay? Entonces, esos elementos, desde el punto de vista de la cultura, y después no conocemos la cultura de estas personas, pero tal vez el tener un objeto apreciado, el tener un objeto relacionado con el grupo familiar o con la situación familiar es importante para este grupo. Entonces siempre es necesario mantener lo que sería las pertenencias de los individuos hasta que se decida su final. ¿Bien? Ya, denme un momentito, por favor.
Ok, disculpe. Ajá. Entonces hablamos de lo que son las pertenencias. Vamos a ver, ¿no? Fíjense algo, cuando se hace una evaluación, ¿sí? de una evaluación antropológica, ¿no? En los casos de búsqueda de identificación, normalmente se deben determinar lo que son variables generales. ¿Okay? Son variables generales, variables individualizantes, variables particularizantes y variables orientativas. ¿Okay? Entonces, en este caso que está acá, ¿no? En esta imagencita que ustedes ven acá, que es una persona, una figura, una está sin ropa, una está con ropa. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Kiara. ¿Qué dice Kiara? Dígame, profe. Cuéntame. Vamos a ver, si nosotros hablamos de elementos orientativos, ¿no? ¿Qué serán elementos orientativos en este individuo? ¿Cuáles serán? Bueno, yo pienso que los elementos que podrían dar como pistas, Ok. no sé. No sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, está perfecto, está bien, está bien. Que pueden dar pistas. Que pueden dar pistas sobre qué. Por lo menos si se cometió algún homicidio. Ok. Muy bien. Está bien. No, o sea, no necesariamente que si se cometió o no se cometió un homicidio, ¿no? Estamos hablando de la identificación. Estamos hablando de los procesos de identificación. ¿Ya? Bueno, la causa de muerte. No. Estamos hablando de identificación, o sea, la identificación de la persona. ¿Ok? Estamos hablando de elementos orientativos que pueden estar en la identificación de un individuo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no sé si tú estás viendo la figurita que tenemos acá, que la pusimos. ¿Y las ves? Sí, profe. Ok, entonces en estas figuritas, ¿no? Vemos a un individuo. ¿Qué ves tú aquí? A ver, ¿qué ves tú aquí? En la figura que tienes a tu lado izquierdo del monitor, de la pantalla. Bueno, allí está indicando los objetos personales, lo que lleva puesto, la Ok, ropa, la ropa, los accesorios. Exactamente. Muy bien. Esos son elementos entonces orientativos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un estudio de identificación de una persona, de un cadáver. ¿Ok? Él está compuesto por diferentes elementos, por diferentes elementos, diferentes situaciones que van a permitir la unión de varias variables para poder identificar individuos, ¿no? En este caso, él tiene esa imagen que estamos viendo con este dibujito, con accesorios y todo, él tiene ahí puesto ahorita elementos orientativos, ¿sí? Porque tiene una camisa, un pantalón, un maletín, unas zapatillas, un reloj, una cadena, ¿sí? Joyas. Entonces esos son elementos orientativos, es decir, que permiten orientar la posible identificación de ese individuo. ¿Y por qué son orientativos? Bueno, porque por ejemplo, este reloj lo puede tener él, pero así mismo lo puede tener una persona más, o lo puede tener 5 personas más, o lo pueden tener 10 personas más, lo pueden tener 20 personas más, o muchas personas más. ¿Okay? Entonces, igualmente sucede con la camiseta, ¿no? O con el pantalón, o con el maletín. Es decir, son elementos que son cambiables. Yo me puedo quitar la camisa y te la puedes poner tú. Tú te puedes quitar la camisa y se la puede poner otra persona. Entonces son elementos que son variables en diferentes aspectos, en diferentes situaciones y que pueden ser intercambiables. Entonces por esa misma situación que se llaman elementos orientativos en la identificación. Aparece un cuerpo en avanzado estado de descomposición. ¿Okay? En avanzado estado de descomposición, en putrefacto totalmente. ¿Okay? Y se le consigue un suéter de color amarillo, marca Nike. ¿Ya? Entonces, eso orienta a que esa persona pueda ser Juan Pérez, que Juan Pérez se perdió hace 2 semanas atrás.
cuando tenía una camisa o un suéter marca Nike, un pantalón de color azul, un zapato de color negro. ¿Okay? Entonces son elementos orientativos. No, yo no puedo identificar a las personas porque tengan una camisa o un suéter marca Nike, ¿no? Sino que me va a mí o a orientar que este probablemente sea Juan Pérez. ¿Okay? Ahora, de allí, de los elementos orientativos, entonces nos vamos a lo que son las variables o los elementos generales. ¿Okay? Los elementos generales son los elementos que pueden estar presentes de alguna manera o de otra forma en los individuos. ¿Okay? Esos son los elementos generales. Pueden estar presentes de una o alguna otra forma en varios individuos. Vamos a ver qué nos dice por acá Saraí Santa María. Sí, profe, dígame. Saraí, cuéntame, ¿qué elementos crees tú que están puestos, que están en el cuerpo humano, que pueden ser considerados como elementos generales? Es decir, que se pueden repetir en diferentes personas, diferentes individuos. ¿Qué elementos crees tú que pueden ser repetibles? Del cuerpo propio, propios del cuerpo humano. Ok, profe, como en la imagen acá donde está el cuerpo, se ven muchos casos diferentes en manchas congénitas. Algunas personas tienen algunos tipos de lunares que son genéticos, que son hereditarios, pero en diferentes lugares de su cuerpo también yo digo que las marcas de heridas, o sea, más de millones de personas en el mundo tienen una marca de una herida en la pierna, y yo digo que esas son cositas de que pueden tener varias personas, pero en caso de una muerte puede ser ayuda en una identificación de un cuerpo. Okay, no sé si estoy en lo correcto. Sí, tienes la idea, solamente que hay que guiarla un poco más, ¿no? Porque yo estoy preguntando específicamente en este momento sobre los elementos generales, es decir, los elementos que están presentes en el cuerpo como tal, en el ser humano, y que pueden ser repetidos, ¿no? O sea, te doy uno, por ejemplo, el sexo, ¿no? El color. Sexo, exacto, el sexo es una variable general, ¿no? Porque puede estar repetido en varias personas. Pueden ser, aquí nada más puede haber de dos formas, hombre o mujer. ¿Okay? Individuo de sexo femenino, individuo de sexo masculino. ¿Okay? Entonces es una variable general. Esa puede estar presente en diferentes individuos, ya sean masculinos o sean femeninos. ¿Okay? Otro elemento general puede ser la talla, la estatura. ¿Por qué es general? Bueno, porque pueden haber muchísimas personas, y en efecto las hay, que midan 1,65 m de estatura. O hay muchas personas que midan 1,70 m. O hay muchas personas que midan 1,80 m. ¿Okay? Entonces son elementos generales, elementos que me permiten a mí poder identificar, poder sumar para poder identificar. Entonces tenemos sexo, tenemos la talla. ¿Okay? ¿Qué otro más crees tú que puede hacer? Por ejemplo, María Reyes. A ver, María Reyes, ¿cuál crees tú que sea otro elemento, además de los que mencionamos anteriormente, que sea elemento general? María Reyes, a ver qué nos dice. María Reyes no está. Vamos a ver qué nos dice Alexandra Cisnero. Bueno, en general puede ser también el color de cabello. Todavía no. Vamos a otro elemento general. Son cuatro de los elementos generales que uno evalúa en un individuo, ¿no? Para hacer los procesos de identificación. Hemos mencionado el del sexo, el de la estatura. ¿Okay? ¿Cuál más crees tú que puede ser un elemento general para identificar? El peso. El peso, muy bien. El peso puede ser una variable general, ¿ok? Porque, bueno, pueden haber personas que pesen
80 kilos y van 180 libras y van a ser muchas personas que pueden pesar 180 libras. Puede ser, por ejemplo, que algunas pesen 120 y en efecto, solamente que en el cadáver no se pesan los cadáveres, ¿no? Por eso no estaría muy relacionado con lo que sería las variables generales, porque realmente el cadáver no se le toma peso, o sea, no se mide, porque sabemos que cuando se hacen las funciones vitales, pues evidentemente existen procesos propios de la descomposición que van a hacer que el cuerpo se llene de líquido o después se reduzca esqueléticamente, entonces el peso puede variar. ¿Okay? Pero ¿cuál crees tú otro que sea una variable general? A ver. Vamos a ver qué nos dice Belén Deus. Buenas tardes, profe. Dígame. Hola, buenas tardes. ¿Cuál crees tú que puede ser una variable general además de la talla y además del sexo del individuo? ¿Qué otra? Además del peso. Bien, el peso ya lo habían dicho. El color de piel. El color de piel todavía no. Hay otro que es importante. ¿Qué otro elemento está repetido o puede estar repetido en gran cantidad de personas en una población? El color de ojos. No, color de ojos no. La edad. Exactamente. La edad es una variable general, ¿okay? Porque puede estar repetida en diversas personas. O sea, muchas personas pueden tener 18 años, muchas personas pueden tener 25 años, muchas personas pueden tener 50 años. ¿Okay? Entonces esos son elementos generales que uno toma en consideración al momento de la identificación. ¿Okay? Entonces ya dijimos, tomamos elementos de las variables orientativas, como lo son las prendas de vestir, los accesorios, y tenemos luego las variables generales del cuerpo humano, como lo son la estatura, como lo son lo que puede ser el sexo, lo que puede ser el rango de edad y lo que puede ser la afinidad biológica o la determinación biológica o el grupo racial al cual pertenece la persona que está siendo objeto de estudio. Luego de ello, luego de que se haya determinado si el individuo o los restos óseos son de un hombre o una mujer, la estatura, ¿sí? La afinidad biológica y la edad, entonces se pasan a realizar estudios de búsqueda de la verificación de elementos individualizantes y particularizantes. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían elementos individualizantes y particularizantes? A ver qué nos dice Atina Wood. Dígame, profe. A ver, ¿cuál crees tú entonces que pudiesen ser elementos individualizantes y particularizantes en un individuo? ¿Alguna cicatriz antigua? ¿Heridas antiguas? Muy bien, ok. Van a ser elementos individualizantes y particularizantes, ¿ok? ¿Por qué individualizantes? Bueno, porque, por ejemplo, si yo voy a buscar dentro de un grupo de personas a un individuo donde el cabello es castaño tipo lacio, ¿ok? Si yo voy a ir y haciendo procesos de individualización. Supongamos que de los 10 individuos, 1 o 5, por ejemplo, solamente tengan el cabello castaño claro, ¿okay? Y de tipo liso, ¿ya? Y los otros no, los otros tienen cabello amarillo, tienen cabello castaño oscuro, no son lisos, son ulótricos, son silótricos, ¿ok? Entonces, ya yo voy a ir sumando elementos propios de la identificación, como pueden ser los elementos individualizantes. Y elementos particularizantes son aquellos elementos que solamente puede tener una sola persona en el mundo, muy pocas personas. Como los ejemplos lo pueden ser una cicatriz, un lunar, un tatuaje. Ojo, no quiero decir que una cicatriz solamente lo va a tener una sola persona en el mundo, no. Pero la ubicación de la cicatriz es un elemento que me permite a mí identificar, ¿ok? Porque pueden haber cicatrices propias de una cirugía, ¿ya?
y no todas las personas pues se hacen cirugías, ¿no? Y no todas las personas se lo hacen igual, y no todos los médicos hacen igual los procesos de curación o los procesos, por ejemplo, si le van a hacer una intervención quirúrgica, queda alguna marca, alguna señal, una cicatriz, ¿ok? Entonces, en muchos casos no todas las cicatrices son iguales, ¿ya? Entonces en este caso, esos se denominan elementos individualizantes y particularizantes, ¿ok? Porque son situaciones, son elementos que solamente una persona puede tener. Por ejemplo, tatuajes, ¿ok? Hay tatuajes que pueden ser individualizantes y otros que no. Por ejemplo, esos tatuajes típicos que se hacen con tinta china, así en color oscuro, que dice amor de madre, o que dice, o sale una flecha con un corazoncito atravesado, ¿ok? Entonces esos no son tatuajes o no son dibujos corporales que nos puedan individualizar en la persona, porque esos tatuajes los tiene mucha gente, por esos tatuajes hay muchas personas que pueden colocarse su dibujo. Entonces, pero pueden haber otros que son más diseñados, pueden haber otros que son más específicos, que eso sí pueden convertirse entonces en elementos particularizantes, ¿okay? Entonces, nosotros cuando hacemos el estudio antropológico, hacemos variables generales, ¿okay? Variables orientativas, como lo pueden ser las prendas de vestir, los accesorios, los zapatos, reloj, etcétera, y luego nos vamos a variables generales, que es donde determinamos el sexo, la edad, la estatura, el rango de edad y la afinidad biológica, y luego nos vamos a elementos individualizantes y particularizantes, como lo pueden ser el cabello, la forma de los ojos, la forma de las cejas, la boca, la barba, la forma de las manos, la forma de los dedos de los pies, ¿okay? Las cicatrices, los tatuajes, los lunares, es decir, todos esos elementos que me van a permitir decir a mí que esta persona se trata de Juan Pérez, y no hay posibilidad de que no lo sea, porque las características son únicas en cada persona, ¿okay? Entonces eso es lo que va a hacer la diferencia entre variables generales, variables individualizantes y variables particularizantes al momento de realizar la identificación, ¿okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta o una duda? ¿No? Bien. Bueno, entonces hablemos de lo que son los procesos de identificación, ¿okay? Desde el punto de vista médico-legal, ¿okay? Cuando nosotros hablamos de procesos de identificación, estamos hablando de técnicas que se utilizan, ¿sí?, para poder darle o devolverle la identidad, para poder aplicar ese concepto de identidad que decía anteriormente, que se refería anteriormente a es aquello que se supone o se busca, ¿okay? Eso es lo que queremos dar o tener que ver con lo que es la identificación. Es aquello que se supone o se busca. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un proceso de identificación, en el caso de una morgue, ¿okay?, entonces deben conocer que existen procesos de identificación rutinaria y hay procesos de identificación no rutinaria. Los procesos de identificación rutinarios, su misma palabra lo indica, es de rutina, ¿okay? Es un proceso que se generan y se dan de forma diaria o de forma continua dentro de un establecimiento. Entonces, en el caso de la necroidentidad, es un proceso de identificación rutinario, ¿sí?, porque es un proceso que es rápido, confiable y económico, ¿sí? Proceso de identificación dactilar. ¿Cómo se hace ese proceso de identificación dactilar? Bueno, sencillo. Cuando un cadáver ingresa a la morgue, ¿sí?, como a manera de protocolo, normalmente se le toman las huellas, como ustedes están viendo en esta imagen, ¿okay? Esas huellas que se le toman ahí se llaman huellas de necroidentidad, ¿okay? Son huellas tomadas directamente del cadáver en una ficha de necroidentidad, ¿okay? Cuando esa información quiere cotejarse con información que existe en el Tribunal Electoral, entonces vamos a suponer que esas huellas pertenecen a la persona que está aquí en la cédula que dice República del Ecuador, ¿okay? Dice Larea Velasco María Emilia. Entonces, si yo quiero verificar que esas huellas coincidan con las de Larea Velasco María Emilia, yo debo buscar un lugar donde esta persona se haya tomado las huellas cuando estaba en vida. ¿Cuál creen ustedes que puede ser ese lugar? A ver, ¿qué me dice Gian Adames?
o no sé si alguien iba a intervenir. El Tribunal Electoral. Exacto, muy bien. El Tribunal Electoral es el ente aquí en Panamá que es el que tiene el registro de nuestras huellas dactilares, porque cuando nosotros sacamos la cédula, nosotros fuimos al Tribunal Electoral y ahí nos hicieron un escaneo en nuestras huellitas de la mano. ¿Sí? Entonces ya el Tribunal Electoral tiene esa información antes de que a nosotros nos pasara algo. ¿Okay? Y esa información la logró recopilar cuando se sacó la cédula de la persona. Entonces ahí en ese sistema se permitió la captura de la información. Entonces cuando llega a la morgue un cuerpo que está como no identificado, pero saben que puede llamarse Larea María, o María Larea, entonces se envía una comunicación al Tribunal Electoral para que éste envíe las huellas de María Larea. Una vez que las envía al laboratorio, entonces se coteja la información que nos envía el Tribunal Electoral en cuanto a las huellas con respecto a las huellas que son levantadas del cadáver. ¿Ya? Entonces ahí vamos a poder observar la coincidencia, ¿ya?, de las huellas que existían antes de que la persona muriera y las huellas del cadáver. Se coteja la información y de esa forma permite dar o se puede dar lo que sería la identificación de manera no rutinaria. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando la persona es de otro país, es una persona extranjera y no está registrada en el Tribunal Electoral? Bueno, sencillo, lo que hay que hacer es solicitar al consulado o a la embajada de donde esta persona pertenece para que facilite los registros de huellas dactilares que tenía esta persona en su país de origen. ¿Okay? Entonces, ellos remiten esa información para acá y se coteja esa información que fue enviada desde otro país, desde algo que se llama registro civil, y se coteja con la información levantada del cadáver. Y es la forma de poder verificar que que él sea o que él sea el mismo que se supone o se busca. Entonces, cuando no se puede realizar la identificación, porque hay que aplicar procesos de identificación especiales, ¿okay? Entonces cuando ingresan las áreas de la antropología forense, de la odontología forense y del ADN. ¿Okay? A ver, ¿qué creen ustedes que hace el odontólogo forense, Darianis Aranda? ¿Qué crees tú que hace el odontólogo forense? Diga, profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué crees tú que es lo que hace el odontólogo forense o la ciencia de la odontología forense? ¿Aló? ¿Estás ahí? Se encargaría como de examinar adecuadamente algún tipo de evidencia dental para algún tipo de hallazgo dental. Ok. Se encargará específicamente de el análisis de piezas dentales, es decir, los análisis de la boca. ¿Okay? Entonces el odontólogo forense, por ejemplo, se encargará de hacer una evaluación de toda la estructura dental, ubicando cuáles son las piezas dentales faltantes, cuáles son las piezas dentales que están presentes, cuáles son las que están ausentes, qué piezas dentales se perdieron antes de la muerte y cuáles se perdieron después de la muerte. ¿Okay? Y esa información el odontólogo la coteja con la información que es levantada de la carta o la ficha dental. Que normalmente esta carta o ficha dental es la que nos hace el odontólogo cuando nosotros vamos en vida a nuestro odontólogo. ¿Okay? Ese odontólogo llena la ficha, ¿sí? Verifica y hace un registro cuando nosotros vamos a hacernos un curetaje o una calza en el odontólogo. Entonces él hace ese procedimiento de llenado de la ficha odontológica. Entonces cuando ingresa un cadáver en la morgue y no hay cómo sacarle las huellas, entonces se busca la ficha odontológica que le pudieron haber hecho a la persona cuando fue el odontólogo. La remite y ese odontólogo forense hace el cotejamiento de la información
de la ficha dental con respecto a la ficha post-mortem. Y al ubicar las coincidencias, de esa forma puede identificar los cuerpos. ¿Okay? Eso básicamente es lo que hace el odontólogo forense. Luego, el del ADN es otro método de identificación no rutinario, ¿no? Donde se encarga de estudiar perfiles biológicos, tanto del cadáver, con respecto a la información brindada por un familiar directo, cuando vamos a hacer el ADN autosómico. ¿Okay? Se le solicita a un familiar directo como mamá o hijos o padres de la persona o de la víctima que está desaparecida o que está siendo objeto de autopsia y haciendo objeto de investigación para lograr determinar la identificación. Entonces se coteja esa información del ADN obtenido de ese cadáver con respecto al ADN analizado de los familiares. Y al momento de observar la coincidencia o el match, se hace el proceso de identificación. ¿Okay? Y luego, bueno, está el que sería de antropología forense, que es el que nos tiene aquí hablando un poco acerca de los procesos de la identificación en el campo de la antropología forense. ¿Muy bien? Entonces, bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Algo que quieran aclarar. ¿Nadie quiere aclarar nada? Profesor, una consulta. ¿Y si una María persona... Reyes. Sí, correcto. Si una persona nunca asiste al odontólogo, Ya, ahora te toca. no tiene registro, ¿cómo se haría? ¿No se compara las placas dentales? Aló, ahora sí, disculpe, María. Ajá. Si una persona nunca asiste al odontólogo y no tiene registro médico, ¿no se le hace la comparación de las placas dentales? No, porque si la persona nunca ha ido, o sea, no ha estado registrado, no ha pasado por un odontólogo y este no le ha hecho ¿cómo se llama? Una carta dental o un odontograma, ¿sí? Entonces no va a haber no se va a poder realizar el cotejamiento, solamente se va a poder levantar la información del cadáver, es decir, el odontólogo va a realizar el levantamiento de la información del cadáver y va a decir, ok, tiene una calza en la pieza 32, tiene no sé, una ausencia en la pieza 45, tiene una carie en la pieza 38, ¿ok? Pero luego no va a poder cotejar con la información que se hizo esa persona en vida, porque la persona nunca fue a realizarse la limpieza o nunca fue a realizarse un tratamiento dental en un odontólogo. Entonces, de esa forma no va a poder cotejarse de información. ¿Ven? O sea que los odontólogos privados le pasan al gobierno, o sea, como un documento. Normalmente, cuando es casos judiciales, la fiscalía solicita al odontólogo privado, en este caso, ¿no? O también público, por ejemplo, el de la Caja del Seguro Social, que aporte la información donde esta persona se atendía. Por ejemplo, ingresa un cadáver y los familiares dicen, bueno, esta persona es mi tío, mi tía, mi esposa, mi esposo, y él se veía en el odontólogo que queda en Punta Pacífica, ¿no? Entonces, Fiscalía recopila la información, va hacia donde está el odontólogo que se atendía a la persona en Punta Pacífica y le solicita que le remitan el expediente o los informes que tenía odontológicos de esta persona en vida para poder hacer el cotejamiento. Entonces ellos le remiten la información a ellos, a la fiscalía. Y de esa forma se puede recopilar esa información. Ah, listo, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más que quiera alguna duda, alguna pregunta? Pero fue una pregunta. Profe, Disculpa. Pasa lo mismo con las personas con las personas que utilizan chapa Sí, o algo así por el pasa estilo. lo mismo con la persona que pasa. Hay veces donde las chapas en muchos casos no las hacen donde un odontólogo, sino las hacen en una persona que es técnico dental, ¿no? Entonces muchas veces las chapas no quedan registradas,
no quedan, no hay un lugar o un documento donde haya quedado el registro de elaboración de la chapa, entonces a veces se pierde, ¿no? Entonces a veces ahí se complica el proceso de identificación porque no hay cómo cotejar. ¿Ven? Profe, Ajá, una Laura. consulta, por lo menos usted que trabaja en el lado forense. Ajá. Aquí, un ejemplo, pues yo lo viví en carne propia. Cuando alguien desaparece y Ya. tú haces la denuncia como tal formal de desaparición de la persona, no hay, yo sé que ahí no solamente entra el lado forense, sino que también la policía como tal, Ya. pero no hay una investigación constante respecto a los desaparecidos. Bueno, depende. Y no, se lo digo, por lo menos el que era esposo mío, él desapareció y al año y medio fue que encontramos por obra y gracia, porque un señor, porque Dios es muy maravilloso, mandó a alguien justo donde estaban como los restos del cadáver y se identificaron, fue por una muestra de fémur. Ya. Entonces, la consulta mía es, eso queda como en el aire hasta que salga alguien a rescatarlo o pase algo, porque no hay como una constante tampoco del lado forense de hacer una investigación exhaustiva. Sí, por eso te decía, eso va a depender, ¿no? Fíjate, por ejemplo, acá en Panamá, normalmente cuando existe una persona desaparecida, el familiar coloca la denuncia en la policía, ¿no? En la fiscalía y ante la policía, ¿no? Entonces, eso normalmente activa un número, ¿no? Que es un número de investigación, que es un número único, donde en teoría los elementos del estamento de seguridad concentran los esfuerzos para tratar de ubicar a la persona, ya sea con vida o fallecida. ¿Okay? Entonces, tratar de ubicar a la persona con vida es ubicarla en hospitales, en centros de retención, en las casas de alojo, ¿okay? Lugares donde la persona puede estar resguardada o puede estar alojada con vida. Y cuando busca a las personas en lugares fallecidos, sitios donde ingresan cadáveres, lo busca en morgues, morgues judiciales. ¿Qué pasa? Hay veces donde eso tiene que mezclarse con la investigación policial. La investigación policial se da a través de la búsqueda de señales telefónicas, por ejemplo, es un buen medio para poder localizar a una persona, ¿sí? Es decir, se hace un seguimiento a través de las celdas o a través de las celdas de apertura de las compañías, diversas compañías telefónicas, ¿no? A través de la telefonía celular se logra ver dónde fue la última llamada o a dónde registró, en qué antena fue la última antena que registró el paso de esa persona por un sitio, ¿okay? Y de esa forma se desprenden diferentes líneas de investigación. No sé si te entrevistaron, llegaron a hacer alguna entrevista. Profe, yo le digo que usted me está hablando de algo que a mí no me pasó, porque yo le digo, yo puse la denuncia, incluso puse el nombre del probable asesino y ni así, porque después me di cuenta que el mismo tipo pasó por el aeropuerto como si nada. Y eso fue Y yo aquí. hice todos los pasos que podían, porque era mi esposo, hice todos los Claro, pasos correspondientes. Y yo puedo dar fe de decir de que aquí no investigan. claro, es que eso, o sea, sí te voy a decir que es muy variable, pues, o sea, de verdad que es muy variable y va a depender del funcionario, va a depender de muchas cosas, ¿ok? Lamentablemente, en algunas situaciones es así, ¿no? Como te digo, depende del país. Por ejemplo, donde yo estuve trabajando también en Ecuador, ahí existe una policía especializada en investigaciones, ¿no? O sea, una policía que solamente, única y exclusivamente se especializa en personas desaparecidas, ¿no? Ellos no ven otro delito que si robo, secuestro, no, ellos ven personas desaparecidas. Entonces ellos aplican sus técnicas para lograr tratar de ubicar a la persona con vida o persona fallecida. En muchos casos, como te digo, se dan porque el hallazgo se ocasiona de forma fortuita, ¿no? Es decir, que alguien se lo encontró, una persona que iba caminando, vio como que un poco de gallinazos o un poco de fauna cadavérica en un sitio y llamó la atención y le dijo a la policía, hey, aquí hay unos restos
una persona, un arresto cadavérico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, muchas veces se da así, ¿no? Lamentablemente muchas veces se da así porque los lugares a donde las personas las dejan son lugares mayormente alejados, ¿no? Alejados de la población, alejados, lo que llaman sitios de liberación, o sea, sitios donde los dejan abandonados por ahí, ¿no? O sea, los dejan en un espacio y bueno, al final los terminan consiguiendo, son moradores, personas que van caminando por el lugar y se los consiguen así de repente, ¿sí? Hay veces que sí hay deficiencias en las investigaciones, que sí, pero bueno, eso ya tendría que conversarlo alguien de la Policía de Investigaciones, ¿ok? Pero normalmente deberían ejecutarse esas acciones que yo te indicaba, ¿no? De que, bueno, deberían aperturar una investigación, deberían hacer la búsqueda a través de sistemas telefónicos, que en la actualidad es lo más actual que se utiliza, ¿no? Todo el mundo tiene un teléfono celular ahorita, todo el mundo lo tiene afiliado a una compañía telefónica. Entonces, al pedir las llamadas, al pedir los registros telefónicos, eso te permite ubicarte en el último punto donde pudiste haber estado, ¿no? O sea, normalmente, si yo estoy ahorita, por ejemplo, aquí en Caledonia, ¿okay? La antena más cercana me va a registrar que yo estoy en el sector. No me va a decir exactamente, está en la calle 1 con la calle 2, no. Él te va a decir, está en el sector de Caledonia, por decir algo, ¿okay? Pero ya eso es una pista para los investigadores. Ahora los investigadores tendrían que buscar cámaras de seguridad, buscar registros, ¿no? de que yo pude haber estado en el sitio y todo esto. O sea, es una labor investigativa fuerte que deben desarrollar, ¿no? Pero como te digo, o sea, en ocasiones se lleva a cabo, pero en otras ocasiones pues pareciera que no es muy efectivo el trabajo que se realiza, ¿no? Entonces, no sé, ¿eso te pasó aquí en Panamá? Sí, eso me pasó acá en Panamá. Él desapareció en Colón y se hizo las respectivas denuncias. Eso fue eso fue en el 2012 en una protesta fuerte que hubo en Colón, igual que la que estaba pasando ahorita. Y se dio pues, como que toda la escena pues funcionó, pero para que él desapareciera, pero nunca hubo una fuerza investigativa como tal o un interés investigativo. Claro, un interés. Eso suele pasar. Es más, para que a mí me entregaran los detalles del ADN, tuve que tocar las puertas de una amiga mía que trabaja dentro de esta vaina forense, se me olvidó. Ajá. Del laboratorio. Para que ella me colaborara para poder que aceleraran el paso o la entrega. Claro. Pues para salir de esa incertidumbre, porque tú estás esperando igual a un ser querido, Claro. o estás pendiente de un ser querido y nunca tienes una respuesta. Entonces, si ya encontraron una osamenta, lo ideal es salir rápido de eso, o sea, para darle como una tranquilidad al familiar. Sí. Y ya llevaba más de 6 meses sin la respuesta y bueno, gracias a Dios me acordé que tenía una amiga allá y ella me agilizó la confirmación del ADN. Si no, todavía estaría esperando el ADN. Claro, sí. Entonces entiendo y que en muchas ocasiones el problema es que también es el único laboratorio que analiza las muestras. Entonces se analiza la muestra de 500.000 personas, o sea, se analiza la muestra de muchas cosas y eso también retarda los procesos, ¿no? Entonces también dificulta un poquito los elementos de identificación. Pero fíjate ahí entonces la importancia que es la que yo venía hablando acerca de la identificación de los individuos, ¿no? O sea, la necesidad que existe de poder identificar, porque los familiares necesitan saber si fue identificado su familiar, su ser querido, ¿okay? Porque, bueno, evidentemente requieren también una especie por llamar de alguna forma, de tranquilidad espiritual, de tranquilidad de saber que, bueno, está desaparecido, está fallecido, pero bueno, ya se identificó y ya podré cumplir con todos los procesos que vienen después del fallecimiento, ¿no? Entonces, es importante poder cumplir con los procesos de identificación por esto mismo que estamos hablando, ¿no? Para poder, pues, como le decíamos en la lámina que estaba anteriormente, cumplir con un derecho humanitario,
sobre todo esto, ¿no? Derecho humanitario que todos debemos tener. Bien, ¿alguna otra pregunta o alguna otra duda que quieran aclarar? Profesor, yo tengo una pregunta, pero no sé si entra en su rama. María, Creo que no. cuéntame. No importa, pero vamos a ver. Ok, la persona que encuentra el cadáver en el lugar de liberación, ¿no lo agarran como sospechoso? Bueno, normalmente se le hace una entrevista, ¿no? Se lo hace el fiscal que es el que dirige la investigación. ¿Ok? Y en algunos casos, pues, dependiendo de la actitud, dependiendo de cómo las versiones que pueda dar la persona, si se contradice o no se contradice, eso le va a permitir, pues, orientar un poquito a que si puede ser sospechoso o no. ¿Ok? Eso va a depender ya de la investigación que lleve Fiscalía. ¿Sí? En este caso, si la persona se contradice mucho, o sea, dice una versión y luego cambia la versión de otra forma, ya eso es un elemento orientativo para poder determinar que la persona está o diciendo la mentira o puede estar vinculada con una desaparición. Pero más que todo eso lo lleva el fiscal. ¿Bien? Ah, listo, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces lo vamos a dejar hasta acá por el día de hoy. Yo les voy a enviar una actividad ahorita en un ratito. Se las paso con la compañera, ¿cómo se llama? Con Astrid. ¿Ok? Entonces ella se la pasará al grupo para que la entreguen la semana que viene. ¿Sí? Entonces nada, señores, que pasen feliz semana y nos vemos entonces la semana que viene. Cuídense mucho. Saludos a todos. Nos vemos, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe. Chao.